hablamos de desigualdad, generalmente podemos referirnos a dos formas de desigualdad: desigualdad de condición, es decir, la desigualdad en la distribución de un activo, un bien, servicio, etcétera, en un momento dado en el tiempo, y desigualdad de oportunidades. Entonces, en educación puede plantearse también de las dos maneras. Uno puede entender la desigualdad como desigualdad distributiva o de condición, es decir, qué tan desigualmente se distribuye el acceso a la educación en la población mexicana en un momento dado en el tiempo. Y puede hablar también de desigualdad de oportunidades, es decir, en qué medida las oportunidades de avanzar en el sistema educativo o de tener acceso a una educación que ofrezca, aprendizajes y conocimientos y desarrollo personal apropiado, varía o está definida por condiciones sociales, características de la persona, de nacimiento o heredadas, que definen lo que es la desigualdad de oportunidades, es decir, en qué medida esos resultados educativos están afectados por la desigualdad, por las condiciones sociales de origen de las personas. Bueno, es desigual por varias razones. Es desigual en primer lugar porque pocas personas tienen acceso a los niveles educativos superiores. Comparativamente, el acceso a la educación superior en México, comparado con otros países de desarrollo similar en América Latina, es bajo. Entonces, las oportunidades son pocas, y en segundo lugar, porque esas oportunidades, como te planteé antes, se distribuyen muy desigualmente. Es decir, las probabilidades de acceso a, por ejemplo, a la educación superior, según niveles socioeconómicos, con los extremos de la escala socioeconómica del país, pueden variar hasta de 7-1. Es decir, las personas que se encuentran en la parte alta de la distribución de ingreso tienen 7 veces más oportunidades, más chance, más probabilidades de tener acceso a la educación superior que quienes se encuentran en la parte baja. Entonces, ese es un segundo elemento de desigualdad, es decir, desigualdad de oportunidades de progresión escolar en los distintos niveles educativos. Una desigualdad que ya se desplazó, porque anteriormente era una desigualdad que incluso afectaba a los niveles básicos de educación, pero a la medida que pasa el tiempo, lo que ha pasado es que los niveles básicos básicamente se han universalizado y la desigualdad se ha desplazado hacia los niveles siguientes. Ahorita creo el principal reto que tenemos y el principal nivel educativo en donde se observan desigualdades fuertes es la educación media superior, ¿no? Mira, yo creo que la estrategia de ampliación, históricamente la estrategia de ampliación de cobertura de los niveles educativos, partiendo históricamente desde más tiempo atrás de los niveles básicos, primaria, después secundaria, ha sido una estrategia de ampliación, ampliación de la cobertura, que pretendía ser una estrategia de reducción de la desigualdad, pero una de las consecuencias, esta estrategia de ampliación de la cobertura ha sido una estrategia de ampliación segmentada, es decir, ofreciendo distintos tipos de escolaridad para las personas que se encuentran en los sectores sociales menos desfavorecidos o en las áreas de menor acceso para la educación, y eso implica entonces que una transformación de la desigualdad educativa, que era exclusión, es decir, si un chico, por ejemplo, hace 30, 40 años, muchos chicos no tenían acceso a la educación secundaria en este país, ¿sí? Ahora prácticamente la totalidad de los jóvenes ingresan a la escuela secundaria en el país y cerca de 85% o por ahí de ellos la terminan. Es decir, el problema de acceso ya no es un problema tan serio como lo era hace 40 años, pero con esta estrategia de inclusión lo que ocurre, de inclusión diferenciada o segmentada o desigual, lo que ocurre es que dentro del sistema de educación secundaria, dentro del nivel de educación secundaria, las desigualdades se reproducen hacia adentro. Entonces ya no estamos hablando de exclusión, sino de una inclusión segmentada, una inclusión deficitaria, una inclusión desigual, en donde el factor clave se convierte, para determinar la desigualdad, el tipo de escuela al que tienes acceso. Y no estamos hablando solo de las diferencias entre escuelas públicas y privadas, que por supuesto son importantes, sino también dentro del sistema público se reproducen estas desigualdades por la razón que te expuse antes, es decir, porque el sistema creció de esa manera, creció con opciones, digamos, de segundo nivel o de segunda categoría para darle acceso a los chicos que anteriormente no estaban en la escuela. Entonces, para ir a tu pregunta, ¿qué ha hecho el sistema educativo o nuestras instituciones educativas? Bueno, por supuesto que han planteado estrategias de inclusión, pero son estrategias de inclusión que reproducen hacia adentro la desigualdad. De modo que
solo hasta muy recientemente, con el plan de inclusión y equidad planteado por la SEP, se reconoce por primera vez, aparentemente, o por lo que yo tengo entendido, por primera vez en la historia, el Estado mexicano reconoce que institucionalmente es un agente reproductor de desigualdades educativas. Por supuesto, es un avance cambiar la manera de ver las cosas y plantear que el Estado es responsable de la reproducción de las desigualdades, que no son las desigualdades que llegan de afuera y se reproducen adentro, sino que las propias instituciones educativas reproducen la desigualdad. Es importante este reconocimiento, hay que remarcarlo, y lo que sí es cierto es que todavía nos falta mucho para desarrollar estrategias mucho más agresivas, mucho más profundas y mucho más de largo alcance para reducir la desigualdad, tanto dentro del propio sistema, entre escuelas, entre modalidades, entre niveles educativos, sino también la desigualdad al interior de cada escuela, es decir, cómo hacer para reconocer que los chicos llegan con dotaciones desiguales de aprendizajes, de recursos socioeconómicos y culturales familiares, y que el reconocer que al llegar con dotaciones similares debe dárseles un trato desigual, inequitativo, para lograr propiciar la equidad. Un trato desigual, que significa dar más a los chicos que vienen con situaciones más desventajosas, para lograr emparejarles el terreno y que en términos de aprendizajes y desarrollo escolar posterior avancen hacia ello. Todavía nos falta mucho para avanzar en ese sentido. La manera en que la reforma se fue dando, aparentemente se fue dando de atrás para adelante, o de adelante para atrás. Se comenzó con una reforma laboral, en realidad, después se transformó, después se le agregó una propuesta de un modelo pedagógico, que yo no soy un especialista en ello, entonces no podría hacer un juicio sobre ello, y posteriormente se ha agregado como una pata más de este nuevo modelo educativo el plan de inclusión y equidad. A mí la impresión que me da es que si bien es loable este reconocimiento del que yo hablé antes, reconocimiento del propio Estado, ¿sí?, sobre su papel activo en la reproducción de las desigualdades, me parece que todavía es necesario trabajar muchísimo más en el desarrollo de estrategias más agresivas. Entonces, en ese sentido me parece insuficiente. Importante reconocerlo, ponerlo como uno de los ejes, el tema de la desigualdad en el nuevo modelo educativo y la inclusión, pero insuficiente en términos de las estrategias que se adoptan y en términos sobre todo de su alcance y de su integralidad.